Bienvenidos a la clase de modalidad a distancia correspondiente a la segunda parte del módulo 3, estructuras de datos dinámicas en C. Bueno, para esta segunda parte, acá en el listado de los contenidos del módulo parecería ser que la segunda parte es más voluminosa que la primera, pero a decir verdad, son muchos conceptos pero muy concentrados. En poquitas transparencias vamos a estar visitando cada uno de ellos. En particular vamos a hablar bastante de la gestión de la memoria dinámica y bueno, en particular lo que queremos hacer haciendo uso de la memoria dinámica es crear estructuras de datos que sean justamente dinámicas. Vamos a hablar un poco seguramente de listas, la estructura de datos dinámica por antonomasia. Y en particular sobre las listas vamos a hablar del concepto de posición directa e indirecta, que es algo que por ahí en otros lenguajes de programación ni nos hace falta preocuparnos. Justo en C, con sus particularidades, va a hacer falta que abordemos esa cuestión. Y para ir cerrando, después vamos a decir dos palabras sobre cómo es el viaje de un programa desde que lo escribimos en nuestro entorno de programación, en el CodeBlocks o en nuestro editor de texto favorito, y eventualmente le terminamos haciendo doble clic, termina ejecutando en el sistema operativo sobre el cual lo estemos corriendo. Y bueno, un último tema que la verdad es una transparencia o dos, que es cómo consumir información desde la línea de comandos. Y tal vez ahí lo difícil no es tanto acceder a esa información, se hace igual que en otros lenguajes de programación. A decir verdad, en otros lenguajes de programación se hace igual que en C, porque C inventó una manera muy práctica realmente, pero tal vez vamos a estar más tiempo hablando de qué diablos es la línea de comandos más que cómo acceder a los parámetros que nos suministran a través de ella. Pero bueno, como siempre, empecemos por el principio. Cuando uno declara una variable en un lenguaje de programación, lo que sucede inmediatamente es que se tiene que reservar espacio para esa variable en el registro de activación en curso. Es decir, si uno declara un entero, en el registro de activación, de esa función del main inclusive, se reserva suficiente espacio como para que entre un entero. Si declaras un char, suficiente espacio para que entre un char. Ahora vamos a ver cómo averiguamos el tamaño de una determinada variable de un cierto tipo. Pero presten atención a este detalle. Si declaras un puntero a entero, también se reserva espacio en el registro de activación. Ahora, después vamos a ver cómo con los punteros accedemos a la memoria dinámica. El registro de activación no forma parte de la memoria dinámica. De hecho, a la memoria dinámica se lo suele denominar montículo, un nombre raro, del inglés heap, mientras que tiene que ver con que es un montículo por la forma en que lo accedemos. Lo accedemos a un montículo, lo accedes de cualquier lado, por el costado, por arriba, por abajo, un poco más, mientras que el registro de activación se van poniendo uno arriba del otro, siguiendo la secuencia de ejecución del programa, y en definitiva se termina accediendo como una pila, porque uno siempre accede al que está arriba del todo. Y bueno, esas dos áreas, una sería entonces el heap y el otro sería el stack, una sería el montículo, el otro sería la pila. Dicho esto, uno con los punteros va a estar manejando el montículo y sin embargo el puntero, al ser declarado, como cualquier otra variable, al ser declarada, termina ocupando espacio en el registro de activación, es decir, en la pila. Y esta confusión o por ahí aparente contradicción, de nuevo, va en línea con lo que siempre repetimos, que no hay que confundir. De hecho, hasta lo dijimos en el primer módulo, cuando ni siquiera estábamos hablando de C. No hay que confundir la dirección, o sea, lo apuntado por un puntero, la dirección contenida en la cajita puntero, con lo contenido en la dirección contenida en el puntero. Siempre en palabras queda horrible, ustedes saben, después con un ejemplo por ahí se entiende mejor. En este caso, un puntero, la cajita puntero, va a ser un pequeño hueco dentro del registro de activación. Y normalmente, es verdad que uno con un puntero puede apuntar cualquier cosa. Con un puntero podés apuntar a otra variable que esté en el mismo registro de activación, tranquilamente, o en otro registro de activación. Pero vamos a ver justamente en esta segunda parte del módulo, para construir
estructuras de datos dinámica. Entonces esas estructuras cuyo tamaño crecen y se achican en tiempo de ejecución normalmente terminan residiendo en el heap. Entonces vamos a tener punteros que de repente, alguno de ellos por lo menos va a estar presente en la pila y va a estar apuntando al montículo. Recién decíamos, acá mismo decíamos que cada variable va a estar reservando espacio suficiente como para que entre ese tipo de dato, y que creo que les había adelantado en la primera parte que, por ejemplo, los char consumen menos espacio que por ahí los int. Bueno, justamente hay una función predefinida llamada sizeOf, tamaño de, que no confundir con .size de Java. Es más, ahora 3 transparencias más adelante vamos a tratar de trazar una línea y decir, bueno, de acá para allá es Java, de acá para este otro lado es C, y tratar de que no se nos mezclen los conceptos. Ya que size es un método de un objeto y acá no hay ni métodos ni objetos. Lo que tenemos es una función a la cual le vamos a suministrar como argumento un tipo. Podemos hacer sizeOf int y nos va a retornar el tamaño en bytes que ocupa en memoria un int. Ahora, ¿y por qué no hay una tabla en lugar de una función que en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación nos va retornando ese valor? Bueno, porque por una cuestión de portabilidad. Uno de los objetivos de C era que fuera portable el sistema operativo que estaban construyendo con C, el Unix. Entonces vos por ahí querías que corra una arquitectura de 16, una arquitectura de 32 o una arquitectura diferente. Entonces en cada una de ellas por ahí el entero tenía un byte o 2 o 4 o una cantidad arbitraria. Entonces de esta manera en ese momento pareció razonable parametrizar, por así decir, las decisiones con respecto que implicaban alguna particularidad de la arquitectura. Entonces te quedaba parametrizada en una función que se instanciaba correctamente al valor que tuviera que ser. En síntesis, a nosotros nos resulta práctico para ir tomando contacto con la arquitectura que circunstancialmente tengamos, puede ser una de 32, puede ser una de 64. Bueno, vamos a ir descubriendo. Por ahí pueden cotejar resultados con los compañeros, a ver qué dices, hacen, ¿no? un printf de sizeOfInt, de sizeOfChar, de sizeOf, ¿por qué no? Int asterisco, ¿por qué no? Char asterisco, y van viendo, van sacando ahí alguna que otra conclusión. Naturalmente también si quieren pueden hacer sizeOf de un arreglo, a ver qué sucede. Bueno, viene en el párrafo siguiente. Si sizeOf solo se aplica a tipos de datos elementales, como dice allí. Si yo quiero calcular el espacio ocupado por un tipo de dato estructurado, bueno, tiene sentido. El espacio ocupado es ni más ni menos que la sumatoria del espacio ocupado por sus partes. El ejemplo más fácil por ahí es un arreglo. Un arreglo que tiene 5 enteros. ¿Qué espacio va a ocupar? Ni más ni menos que el sizeOf int por 5. Tan simple como eso. Y si fuera un registro, ese otro tipo de dato estructurado que vimos en la primera parte del módulo, que ahí es un poco más complicado porque un registro puede estar compuesto por variables de distintos tipos, de tipos no homogéneos. Bueno, ni más ni menos que la sumatoria del sizeOf de cada uno de ellos. Si el registro tiene un float y tiene un int y tiene un puntero, bueno, haces sizeOf del float más sizeOf del int más sizeOf del puntero o lo que fuera. Así como administramos la memoria que está dentro del registro de activación, también podemos gestionar, es decir, reservar y liberar. Normalmente son las dos operaciones que hacemos sobre la memoria. Reservame este pedacito que lo voy a estar usando en esta estructura, o decir, ¿sabes qué? Esta estructura ya no la uso más, toma, te lo devuelvo. ¿A quién le hablas? Bueno, al sistema operativo, ni más ni menos. El sistema operativo es el que controla la totalidad de la memoria de la computadora y le asigna una cierta porción a los programas en ejecución, pero desde ya que un programa en ejecución puede pedir un poco más, o en este caso, reservar de lo que ya tenía asignado, reservarlo para una cierta estructura de datos. Digamos, ahí son dos llamadas diferentes, nos vamos a concentrar no en cuestiones de sistemas operativos para que un programa, por ejemplo, logre recibir más memoria de la que tenía al empezar a correr, que vendría a ser algo parecido a lo que vamos a hacer ahora, pero en relación al sistema operativo. Obviamente eso lo van a ver más adelante en la carrera, es una llamada a un servicio del sistema operativo. Aquí lo que estamos haciendo es, de la porción de memoria que se le asignó al programa al comenzar, se va a ir como gestionando parte de esa memoria
y se la va a ir asignando por demanda en función de que cuando el programador lo solicite, para ir construyendo estructuras de datos. Es casi la misma idea que agrandar la cantidad de memoria que le había dado el sistema operativo, pero bueno, se hace con otro tipo de llamada al sistema, o en este caso de función de librería. Justamente para manejar la memoria dinámica, el programador tiene que hacer uso de las siguientes funciones de librería. La más importante, o la que uno primero menciona, es malloc, que sería, de nuevo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de por qué tiene estos nombres raros? Malloc, que suena, no sé, podría ser una banda de trap, suena a malo, qué sé yo. En este caso es más bien memory allocate, asignación de memoria, pero achicado de una manera rara, ¿no? A memory se transformó en una M y allocate se transformó en alloc. Bueno, ya lo charlamos, ¿sí? No podemos hacer nada, además ya está súper estandarizado, así que nos tenemos que acostumbrar a estos nombres. Esta función, ¿qué hace? Bueno, intenta reservar la cantidad de memoria pasada como parámetro, y en función de si pudo o no pudo, nos va a retornar o bien un puntero a la región esa de memoria. Fíjense un detallecito, nos retorna un puntero, decíamos, genérico, un void asterisco. Pero yo no puedo tener variables declaradas void asterisco. Entonces, lo que me retorne malloc, así como estamos, yo no lo voy a poder asignar a nada. ¿Qué tengo que hacer en el medio? Y seguramente voy a estar declarando, el programador sabe para qué pidió esa porción de memoria. Si pediste esa porción de memoria, por ejemplo, para un arreglo, bueno, vas a estar asignándolo del otro lado, un arreglo de enteros, digamos, lo vas a estar asignando del otro lado a un arreglo. Y para que esa asignación se pueda hacer, desde ya vamos a tener que hacer un typecast. Eso ahora lo vamos a ver con un ejemplo, para que se entienda mejor. ¿Y por qué recibe como argumento algo de tipo size-t y no recibe, no sé, un int, ¿no? Para que vos le pidas la cantidad de bytes. Bueno, está bien, es la cantidad de bytes, pero un poco ese tipo es el tipo de lo que retorna sizeof. Sizeof, yo les decía, devuelve la cantidad de bytes. En realidad devuelve algo de tipo size-t, que obviamente se puede imprimir por pantalla igual, como si fuera un entero, y es la cantidad de bytes. Pero al tener ese tipo particular, lo que va a permitir es que, bueno, el compilador te avise si por ahí, en lugar de aprovechar toda esta facilidad que tiene el lenguaje de programación para mayor portabilidad, uno a veces dice, ya sabes cuánto vale sizeOfInt. No sé, está acostumbrado a que valga 4. Es muy común que valga 4 bytes, 32 bits. Entonces decís, necesito un arreglo de 10 bytes, listo, le pido 40, ese malloc 40. Es un vicio de programación, no está bien hacerlo. Uno a veces piensa, me ahorro la invocación a sizeof. No está bien eso, porque sizeof es una función constante, entonces se elimina en tiempo de compilación, no insume, no tiene ningún costo a la hora de la ejecución del programa el haber dejado el sizeof, y sí tiene un gran beneficio, que si por alguna razón el programa lo llevas a una arquitectura que tiene enteros representados con otra cantidad de bytes, con una mera recompilada vuelve a funcionar, en lugar de directamente tener que vos ponerte a mirar el código. Tengan ustedes presente que hoy en día existen programas que han superado las 10 millones de líneas de código de C. Me viene a la mente, bueno, que tengo presente el tamaño, el kernel de Linux, pero hay un montón de programas escritos en C de tamaño muy voluminoso. Uno de ellos, el GCC, por ejemplo, tiene grandes partes escritas en C. Es gracioso que el GCC se compila a sí mismo. De hecho, cuando uno compila el GCC, vos generás un compilador temporal. O sea, el GCC generás, ¿no? Lo compilás con el que sea. Ese GCC temporal se vuelve a compilar a sí mismo y a veces lo hace una tercera vez, no me acuerdo bien por qué razón, pero es muy impresionante que es como que tiene, por así decir, una forma de autoconciencia. Se compila a sí mismo el compilador. Bueno, esto con respecto a malloc. Otra función que tenemos acá, se me cayó la mandíbula. Increíble. A la función de liberación del espacio que el programador está devolviendo, le pusieron free, o sea, le pusieron un nombre coherente, no lo abreviaron. Yo pensé que le iban a poner FR o una cosa más oscura todavía, capaz FRE, y le sacaban una E para ahorrar un byte. En fin, como verán, no me simpatiza para nada esa decisión porque nos vuelve chango a los programadores
Y los programadores bastante nos complicamos la vida nosotros mismos con nuestras propias estructuras o por ahí nuestras propias metidas de pata en la lógica del programa para que encima sea difícil de entender la prosa o las llamadas de librería dentro del lenguaje de programación. ¿Qué hace Free? Fíjense, Free va a tener que recibir exactamente lo mismo que malloc retornó. Ese puntero va a estar describiendo el área de memoria reservada. Entonces, si vos lo pasás como argumento a Free, el gestor de la memoria dinámica de C va a saber qué cantidad de memoria devolver. Fíjense que malloc recibe el tamaño, pero Free no lo necesita. Podemos pensar que en algún lado está almacenado. En realidad está justo antes del comienzo de ese puntero, pero bueno, no importa. Free, si le pasamos exactamente el puntero que había devuelto un malloc, Free va a saber devolver esa memoria en tiempo y forma. Acá empieza la raya esa que íbamos a trazar en el piso para separar los lenguajes de alto nivel tipo Java de un lenguaje más cercano al hardware como es C. Nosotros en Java por ahí new vendría a ser lo más cercano a un malloc, que uno dice, bueno, más o menos es lo mismo, pero free, no hay free en Java. ¿Cómo hacemos para liberar memoria en Java? Bueno, la dejamos de usar. Después está el garbage collector que se encarga, ¿no? Digamos, Java no cumple ese objetivo de diseño que tiene C, que era que el compilador compile cada línea de código en pocas líneas en instrucciones máquina y que en tiempo de ejecución no requiera un gran soporte, sino que prácticamente un programa sea en ejecución casi el código traducido. Es el código traducido y un par de funciones de librería, ¿no? Si haces un printf, está el código de printf también metido con tu programa, pero no mucho más que eso. Mientras que con Java, uno podría pensar que vos compilás un punto Java, te genera el punto class. Los puntos class no son voluminosos, pero ese punto class no ejecuta. Vos no podés ejecutar un punto class. Te falta algo para que ese punto class se ejecute. Bueno, te falta haber bajado justamente el entorno de ejecución de Java, que es bien pesadito, se trae todas las librerías habidas y por haber, digamos, son megas y megas. Sin esos megas y megas, aunque tu programita en Java solamente sea, ¿no?, un system out, write, hola mundo, no va a compilar, no va a ejecutar, porque bueno, todas esas librerías que estás utilizando dentro de Java, bueno, en algún lado están, y además tiene el garbage collector y un montón más en realidad tiene una máquina virtual. Bueno, cuando avancemos un poquito más en la materia, por ahí volvemos a visitar qué diablos hace Java. Es muy enrevesado comparado a lo que hace C. Una de cal, una de arena, claro, porque por otro lado, tener a esa persona que viene por atrás arreglando las macanas que vos haces, hablo del garbage collector, en C no lo tenés. Entonces, ¿por qué lo hicieron en Java? ¿Por qué inventaron todo eso? ¿Qué son tontos los que inventaron Java? No, nada que ver. Reconocieron que era una de las fuentes principales de errores en los programas la gestión de la memoria dinámica, los punteros. Volvemos al comienzo. Confundir el valor de un puntero con lo apuntado por el puntero, ¿no? O sea, perdón, lo apuntado por el puntero con lo contenido adentro del puntero. Esa confusión, es más, hasta me confundo para decirlo. Esa confusión es como el origen de gran cantidad de los errores de programación. Errores de programación en tiempo de ejecución, o sea, errores de programación que el compilador no te puede ayudar a detectar. El compilador se puede dar cuenta si en lugar de poner in pusiste ont y te da un error de sintaxis y lo atrapas y lo corregís fácil. Los errores más difíciles de resolver, sobre todo ustedes que han cursado estructuras, habrán llegado a la conclusión que justamente cuando nos metemos a trabajar con estructuras dinámicas, ahí la cosa se complica porque es un error que por ahí a vos te parece que funciona, después lo agarra el docente de la cátedra y le encuentra 28 errores. ¿Cómo se los encuentra? Con casos de prueba, qué sé yo, ¿no? Después todos nos vamos tornando mejores programadores y también mejores depuradores, ¿no?, de encontrar esos errores. La verdad que con estas dos funciones nos podríamos arreglar. Hay unas cuantas más en la librería estándar. La librería que contiene estas definiciones se llama stdlib. Desde ya, para que nos funcione código que tengan estas invocaciones, tenemos que hacer include al stdlib, como hacíamos también como hacíamos para usar el printf, ¿no?, desde ya. Y aparece una más, o simplemente para que no nos quede con un hueco la transparencia. Como les decía, podemos vivir con las primeras dos sin invocar nunca realloc. Realloc es reallocate. ¿Y por qué recibe un puntero y un tamaño? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, se va a usar para
cambiar el tamaño de un área. Por ejemplo, tenías ahí un arreglo y ahora por X causa, porque bueno, producto del devenir de la ejecución del programa, necesitas que ese arreglo de tamaño variable crezca en tamaño. Bueno, entonces lo que haces es, le pasás el puntero a la región en la cual tenías el arreglo hasta ese momento y le pasas el nuevo tamaño. Y lo que va a hacer es, se encarga esa función, o bien, en la medida de lo posible, agranda el espacio sin cambiar de lugar, o si porque el heap en todo momento uno está haciendo malloc y free constantemente, entonces puede que al lado tuyo no haya memoria vacía, sino que esté ya asignada a otra estructura. Entonces lo que va a hacer es, va a buscar en algún otro lugar del heap a ver si encuentra un bloque del tamaño nuevo ese que le estás pasando. A decir verdad, el tamaño nuevo no necesariamente tiene que ser más grande, también podría ser más pequeño. En ese caso también funciona el realloc. ¿Por qué les decía que podemos vivir sin el realloc? Bueno, porque simplemente haces un malloc del nuevo tamaño y vos te encargas de copiar el contenido. Digamos, haces todo, lo podrías hacer a mano. ¿Por qué lo hacemos con una función de librería si lo podría haber hecho a mano? Bueno, porque normalmente la función de librería la escribió un programador más ducho en el lenguaje de programación que nosotros que estamos empezando. Entonces normalmente queda código no solo mejor performante, sino probado que funciona, ¿no? Y por ahí cuando nosotros hacemos nuestras funciones de librería, de vez en cuando metemos la pata o frecuentemente metemos la pata. Bien, con respecto a la memoria dinámica, es importante, cuando terminamos de hacer uso de una estructura dinámica de gran volumen, tenemos que tener mucho cuidado al devolver el espacio que ocupaba. En particular, si hacemos una lista, si hacemos una pila, si hacemos una cola, hacemos un árbol, estructuras de esas que tienen muchos nodos y un gran tamaño y que posiblemente la fuimos creando paso a paso. Un árbol, por ahí vamos, no sé, un árbol ABL, decíamos el otro día en la consulta. Vas agregando nodos, seguís agregando nodos y como que constantemente, bueno, se va rebalanceando, lo que fuera, pero vos vas insertando uno por uno. Entonces, si pensamos cómo fue creado ese árbol en C, no se asusten, no le vamos a pedir que hagan un ABL en C, pero se podría hacer, ¿por qué no? Lo que va a haber es una invocación de free por cada invocación de malloc. Entonces, si es una estructura que fue creciendo de a poco, ha tenido muchas invocaciones malloc. Entonces, necesariamente vamos a tener que tener múltiples invocaciones de free. Si uno hace como haríamos en Java, de le pongo null al puntero, a la referencia, y ya está, bueno, no va a funcionar. Si yo solo le hago free al primer bloquecito que reservé, no sé, a la raíz del árbol, estamos en problemas, porque todos los otros, ese free, solo va a retornar el espacio del primer nodo. Todos los otros nodos creados con las otras invocaciones malloc se transformaron en espacio, en memoria reservada que nadie va a liberar. Eso es un error, obviamente un error grave de ejecución de nuestro programa, que va consumiendo la memoria dinámica porque la asigna y nunca la devuelve, y conduce a que eventualmente fracase la invocación al malloc, lo cual implica que aborte la ejecución del programa. Si vamos controlando que el malloc realmente nos devuelva un puntero, a la primera de cambio que malloc nos devuelve el puntero nulo, significa que no pudo reservar lo que le pedimos, debemos allí abortar la ejecución del programa para decir, ¿sabes qué? Pedí memoria, no me la dieron, no puedo seguir funcionando. Esto era un problema muy grave que de hecho le pasaba al Windows. Estoy hablando de Windows hace mucho tiempo atrás, un Windows que no tiene nada que ver con los Windows de hoy en día, el Windows, no sé, el Windows 95, 98, por esa época, el Millennium, tenían severos problemas en la gestión de la memoria dinámica, tanto que vos lo estabas usando un par de horas y la máquina se empezaba a poner cada vez más pesada, más carreta, el disco rígido zapateaba, y si vos la apagabas y la volvías a prender o la reseteabas, volvía a andar rápido. Y a las 3-4 horas se ponía pesada de nuevo. Era un claro síntoma de que había muchos bugs en el código. Tanto es así que toda esa línea de código, todo el árbol de evolución del Windows 95, el 95 OSR, el 98, el Millennium, toda esa rama de desarrollo se tiró a la basura y tomó protagonismo
la que venía por el lado del Windows NT, que era, bueno, era otro Windows pero de servidores, y ese es el que se transformó en el XP, se transformó, bueno, en el primero en el Windows 2000, después en el XP y dale que va, ya ni me acuerdo, el Vista, ahí le empezaron a cambiar de nombre innecesariamente, el 7, el 8, el 10, etc. Bueno, así que esto es un problema muy grave de todos los programadores, es un problema de los programadores de Microsoft, bueno, más vale que también va a ser un problema de los programadores que recién estamos empezando a programar. Así que esto es muy importante. Si en tu programa vos ves que una estructura se creó con 3 invocaciones malloc, no hay manera que devuelvas el espacio asignado a esa estructura en ni más ni menos que la misma cantidad de free. O sea, en este caso, con 3 invocaciones a la función free. Y como les decía, tal vez las cosas se ven mejor con un ejemplo. Este va a ser obviamente un ejemplo muy, muy simplote. De hecho, recién estaba mirando la transparencia. Me va a faltar, digamos, no, este código no va a compilar. En realidad es para que yo les vaya contando qué es lo que estamos haciendo. Van a ver que no hace nada este código. Pero ni siquiera compila porque me está faltando el include arriba del stdlib. Cuando el código en la transparencia no compila, trato de indicárselos. ¿Qué tenemos acá? 3 punteros. Y recuerden, estos 3 punteros acaban de reservar espacio en el registro de activación. Uno para guardar un puntero entero, el otro para guardar un puntero char, el otro para guardar un puntero, un struct. De hecho, este tampoco compila porque usa el struct persona también de la primera parte del módulo. Sorprendentemente, bueno, hagan después la prueba, el sizeof no cambia si es un puntero entero o un puntero a char. Y si lo piensan, o a un struct, si lo piensan, está bien que así sea. ¿Por qué? Porque un puntero es una dirección. Y las direcciones no cambian si después en ese lugar hay un entero, o hay un carácter, o hay un struct. Una dirección es una dirección, tiene siempre el mismo tamaño. Así que ese es un buen dato para tener presente. ¿Cómo usamos las directivas que vimos recién, las funciones de librería estándar? Bueno, podemos hacer, por ejemplo, malloc. Y claro, yo estoy queriendo tener un puntero entero y la declaramos como puntero entero. Entonces, acá hay este es un dato que, bueno, tal vez va a ser una obviedad, pero lo señalo igual. Yo quiero un puntero entero. malloc siempre me construye un puntero. Entonces yo debo reservar espacio para lo apuntado por el puntero. El puntero me lo fabrica malloc, entonces yo debo reservar espacio no para int asterisco, solamente para int, porque después malloc va a ser un puntero a ese bloque de tamaño int. No sé si me siguen, digamos, creo que es por ahí demasiado obvio lo que digo, pero también he visto que es un error frecuente acá poner int asterisco, que va a andar igual el programa, porque no te va a dar warning ni nada, pero están haciendo cualquier cosa o claramente están mostrando que la parte de memoria dinámica no les había quedado claro. Y otro aspecto, bueno, entonces acá ponemos lo que hayamos puesto en la declaración sin el asterisco, porque el asterisco me lo va a construir el malloc. Otra cuestión, recuerden que malloc retornaba un void asterisco, entonces es verdad, yo puedo no poner el typecasting, puedo no ponerlo, pero estamos generando warnings y la verdad que esos warnings para algo están. Los warnings conducirían a que seamos programadores más prolijos, por así decir. Es lo que llaman las buenas prácticas. Entonces les vamos a pedir que por favor presten atención a los warnings. Por eso les pedíamos que agreguen el wall como flag de compilación, para que los eliminen, porque cada uno de esos warnings les está por ahí mostrando que algún concepto no está del todo fino. Entonces, si no se entiende por qué debo yo poner el typecasting, bueno, vamos al libro, vamos a la transparencia, repasamos, preguntamos en la consulta, lo que sea. Una vez que hicimos, pedimos espacio para un int, lo transformamos, pedimos espacio para un int en la memoria dinámica, armamos un puntero que apunte ese espacio, lo typecasteamos como tiene que ser, int asterisco, desde ya, ¿no? De este lado no va el asterisco, pero como el malloc me arma el puntero al entero, de este lado sí va el asterisco, ¿sí? De nuevo, por ahí es una aclaración media tonta, pero es importante que quede claro. Veamos qué cambia si me armo lo mismo para el char. Nada, simplemente fíjense la invocación de nuevo. SizeOfChar, o sea, lo mismo que está en la declaración de C, de la variable C, pero sin el asterisco. Y luego sí tengo que typecastear, en este caso a char asterisco, para puntero a carácter, y ahí lo asignamos. Y en el caso del registro,
acá se pone interesante. Es igual. Fíjense que lo único que saco es el asterisco, ¿no? Acá había un asterisco. Entonces acá no lo pongo. Y estoy usando sizeof de un tipo estructurado. O sea, ¿esto va a funcionar? Sí. Va a ir a la definición de struct persona y esencialmente va a ser la suma de los componentes individuales. Si los componentes individuales fueran elementales, si alguno de ellos es estructurado, bueno, recursivamente se calcula. Y como les decía, se calcula en tiempo de compilación qué tamaño en bytes tiene aquí. Entonces en tiempo de ejecución el malloc va a reservar un bloque del tamaño correcto para que entre un struct persona. Obviamente en el typecasting lo ajustamos y ahora es struct persona asterisco. Y nos quedaba ver, bueno, free, no hay mucha historia. Debo yo verificar que lo que me devolvió el malloc sea exactamente lo que le paso a free. O sea, ¿qué va a estar liberando esa invocación? El fragmento de memoria dinámica reservado por la primera invocación malloc. ¿Y cómo funcionaría un realloc? Por ejemplo, si ahora C lo quiero transformar en un string. En realidad era un puntero a carácter, pero no me interesaba guardar un solo carácter. Yo en realidad quería un string, o sea, un puntero a carácter, pero quería que fuera string, ¿no? Que fuera un arreglo de caracteres. Entonces ahí lo que hacemos es, le doy, de nuevo, realloc, igual que free, debe recibir acá, o acá, lo que retornó un malloc. No le puedo yo pasar otra. Si le paso otra cosa, bueno, revienta todo por los aires, obviamente. No va a funcionar como esperábamos. Y luego sí le paso el nuevo tamaño. Y ahora lo transformé, bueno, en un string, si quieren, de 8 y me reservo el último carácter para el ASCII 0, como ustedes saben. Ok. Lo de la grieta. Acá tenemos la grieta en lenguajes de programación. Está tan de moda la palabra. Hasta ahora hay muchísimas similitudes entre los dos, sobre todo a nivel de sintaxis. Y bueno, creo que se los contaba en la primera parte de este módulo, que es por razones históricas. Java evolucionó a partir de un lenguaje que a su vez había evolucionado a partir de C. Entonces es más que razonable que haya tantos parecidos. De hecho, si ustedes ven C++, la sintaxis, salvo las cosas nuevas que agrega, la sintaxis es idéntica a C. Y sí, claro, es un lenguaje que deriva de C. Y miran la sintaxis de C++, bueno, C++ es orientado a objetos, es muy parecido a Java, salvo, bueno, las cosas peculiares que sí tiene Java y que no tiene C++, o cosas que tiene C++ y no tiene Java, pero en lo que es la estructura en general de la sintaxis de adentro de un método, por ejemplo, ahí prácticamente parece código C. Tal vez hay cosas raras cuando dice, pará, ¿esto qué está haciendo? Es un método. Bueno, en C métodos no tenés ese tipo de cosas. Y acá aparece una diferencia que estamos súper obligados a tener en cuenta, se las estaba adelantando recién. Java se hace cargo por completo de la recuperación de la memoria dinámica. Cuando hay lo que se llama, tiene un contador de referencias, ese contador de referencias vendría a ser cuántas variables del programa están usando este bloque de memoria. Cuando ese contador de referencias llega a 0, ¿qué significa? Que ninguna variable del programa está apuntando a esa región. Dicho en otras palabras, desde el programa esa región de memoria es inaccesible. Por ahí vos forzaste que fuera inaccesible porque la estabas queriendo liberar. Bueno, fenómeno. Cuando Java cuando el entorno de ejecución de Java detecta esa situación, recupera esa memoria. Es lo que llamamos, en otras palabras, el garbage collector, el recolector de basura. Llamamos basura, ¿no?, al ese fragmento de memoria que está asignado, pero nadie lo está usando, entonces se libera, se barre la basura y queda listo para usarlo de nuevo. En C no, nada. C tiene como principio de diseño confiar en ustedes. C dice, mira, el programador ya hizo el jardín infante, la primaria, la secundaria y ya está en la uni por la mitad de la carrera. En algún momento va a ser un ingeniero, un licenciado, y yo soy apenas un lenguaje de programación. Entonces dice, yo confío que el programador sabe lo que hace. Entonces por ahí C ve que vos te estás apuntando la escopeta a la cabeza y dice, el programador sabe lo que hace. Ve que estás haciendo una macana garrafal y C dice, el programador sabe lo que hace. A ver, uno podría decir, che, qué piola C, confía en mí, que es un gran amigo. En realidad, se lava las manos, ¿no? Deja que vos te arregles de esas cuestiones. Este es un ejemplo bien en concreto. Asignaste un bloque de memoria y después accidentalmente
porque se te pisó, lo llamaste, no sé, lo pasaste como parámetro, otro puntero se asignó encima, lo que fuera. Había un bloque de memoria reservado con malloc y vos perdés el puntero a ese bloque de memoria, es decir, si lo perdés no vas a poder llamar al free. Y si no puedes llamar al free, ese bloque de memoria no se libera nunca más. Entonces, qué bueno, me considero un gran programador, entonces sabe lo que hace. Sí, bueno, pero por otro lado, se lava las manos. Tenés que hacerte cargo vos de todo. De todas las asignaciones, eso en Java también, pero de todas las liberaciones, eso en Java no. Java se hace solo, en C lo tenemos que hacer nosotros. Y es muy importante que coincida la cantidad de invocaciones malloc con la cantidad de invocaciones a free para que no estemos consumiendo memoria de más. De hecho, si haces más invocaciones a free que a malloc, no pasa nada, da error, pero no se pierde nada. En cambio, si haces más invocaciones malloc que free, estás como comiendo la memoria dinámica y dejándola ocupada para siempre hasta que el programa termine de ejecutar o reviente, ¿no? Porque se le agotó la memoria dinámica. Ok, entonces, por favor recuerden esta principal diferencia. Sería muy bueno si lográramos como hacer un cambio de contexto, ¿no? Como decir, mira, ahora estoy con el procesador de textos abierto, sería, no sé, Java, y después haces Alt Tab y te vas al Excel, y ese sería C. Y no mezclar, no tratar de no sé, hacer interlineado 1,5 en Excel o hacer una función de sumatoria en Word. Yo sé que lo permite, vos podés hacer interlineado 1,5 en Excel y podés hacer una función de sumatoria en Word, pero no es la idea. Entonces, en este caso tratemos de mantener separado C y Java. Pensemos en términos de Java cuando estamos en Java, pensemos en términos de C cuando estamos en C. Ok, pasemos ahora a hablar de las listas. Las listas son, hoy les decía, como el ejemplo, ¿no?, que primero te viene a la mente cuando pensás en una estructura de datos dinámica. De hecho, es una estructura de datos poderosísima. Hay lenguajes de programación construidos solo en torno a usar listas. Lenguajes de programación que te dejan representar árboles, pilas, colas y bueno, obviamente también listas. De hecho, hay uno que se llama Lisp, que significa procesador de listas, List Processor. O sea, así de importante es esta estructura de datos. Bueno, algunos de ustedes creo que en la licenciatura van a trabajar con ese lenguaje de programación que es bastante simpático. Se piensan las cosas de una manera diferente porque es un lenguaje de programación que no pertenece al mismo paradigma que pertenece C o tampoco Java. Bueno, la lista es una estructura de datos dinámica. ¿Qué significa esto? Empecemos por el principio. Espero que no haga falta ir al mataburro, pero significa que es una estructura de datos, pero que su tamaño cambia dinámicamente. ¿Qué quiere decir? Cambia durante la ejecución del programa. Vos en la ejecución del programa por ahí vas agregándole nodos, o le vas cambiando su contenido, o le vas quitando nodos. Entonces puede crecer o achicarse durante la ejecución del programa. Justamente el espacio ocupado por sus elementos va a ser asignado a medida que se necesite y podemos decir también va a ser liberado también a medida que se pueda liberar. Cada elemento apunta al siguiente, lo cual impone entre todos esos elementos una especie de ordenamiento, una relación lineal. Y también me está faltando que pueden ser simplemente o doblemente enlazada, en el caso de que los nodos no solo apunten al siguiente, sino también apunten al anterior. O sea, sería que cada nodo tiene el elemento y en lugar de solamente el siguiente, también tiene el siguiente y el anterior. Después vamos a analizar un poco para qué sirven esas listas doblemente enlazadas. Y bueno, les decía que es una estructura muy, muy flexible. Nos permite con muchísima facilidad, creo que en estructuras lo hicieron, implementar pilas y colas, y también colas circulares, todo usando listas. Acá tenemos la declaración de cómo sería una celda. Bueno, ahí va a ser la celda como tiene que tener un elemento y después un puntero. En definitiva tiene que ser sí o sí un registro. Entonces el struct celda sería el registro que va a contener cada una de las celditas de la lista. Vamos a tener elemento, va a ser el tipo de la lista. Podría ser una lista de enteros, entonces ahí tendríamos entero elemento, por ejemplo. O sea, donde dice tipo ahí pondríamos el tipo de la lista. Si están pensando en genericidad o ese tipo de cosas, recuerden que estamos en C. Esas son preguntas válidas en el contexto de Java, no tanto en el contexto de C.
Dicho esto, también se podría hacer alguna forma de lista genérica que acepte elementos de distintos tipos, etcétera, etcétera. Pero por el momento vamos a concentrarnos en el manejo de la lista y no tanto en cuestiones de lograr que el mismo TDA te sirva para cualquier elemento. Si quieren, estaremos hablando en este caso, o bueno, vamos a ver un ejemplo a continuación, sería el TDA lista de enteros, en lugar de simplemente TDA lista. Y acá está donde aparece la magia de la lista. La magia de la lista es que se trata de una estructura de datos recursiva. Es decir, y esa es la razón por la cual, bueno, les contaba, se ha podido hasta construir un lenguaje de programación entero en torno a esta lista. Porque la recursión también es un concepto matemático muy poderoso. Fíjense dónde está la recursión. Yo digo que un nodo es un struct celda y dentro de ese mismo nodo tengo un puntero a un struct celda. Es decir, me falta el typedef, no sé si venía más adelante, donde declaremos la lista. Es decir, una lista puede tener adentro otra lista. Por eso decimos que es recursiva. Y claro, también puede ser que cuando... ok, ahora lo vemos, está en la transparencia que sigue las peculiaridades de las listas. Acá tenemos una representación más gráfica. Entonces tenemos que cada celdita sería uno de esos rectángulos. Y tenemos un elemento en cada una de esas celditas. Y cada celdita a su vez tiene un puntero a otra celda igual a ella. Entonces normalmente para armar la lista lo que vamos a tener es que cada elemento apunta al siguiente. De lo que no hablé todavía es de el typedef, digamos, de cómo sería el t-lista, el tipo lista. En este caso, eso va a depender de cómo queremos representar la posición. Bueno, lo vemos a continuación. En este caso bien podría ser que simplemente como uno de estos punteritos. O sea, si yo tuviera un punterito que sea puntero struct celda, lo puedo apuntar al primer elemento y ahí ya recupero la totalidad de la lista. Pero bueno, vamos de a poco. Una vez que con esto tal vez hayamos recordado un poco cómo funcionaban las listas o qué particularidades tenían, las podemos enumerar. Un dato importante, fíjense que si cada elemento, cada nodo apunta al siguiente, ok, es una estructura recursiva, decíamos, pero es una recursión que no termina nunca. No, en algún punto se me acaban los elementos y la convención que teníamos es que usábamos como esta flecha mocha, ¿no? Que sería la que nos marca, o con un mocho o con dos mochos, creo que en el programa que estoy usando para hacer las transparencias solamente me permitía así con un mochito solo. Ahí estamos marcando que ese último nodo no tiene siguiente, entonces va a tener un valor especial ese puntero, que ahora se los cuento a continuación. ¿Cuáles son las peculiaridades de esta estructura de datos? Que con suerte, y un poco lo que vimos charlando, las habrán empezado a recordar. Bueno, perdón, esto sería peculiaridades de esta estructura de datos en el lenguaje de programación C, ¿no? Porque si me retrucan, pero yo había hecho list con la L mayúscula y ponía lo que quiera adentro, ponía objetos, bueno, estamos en C. Entonces, normalmente van a ser todos del mismo tipo. Por lo general, cada celda se invoca por separado. Es más, si estamos pensando en un TDA lista, habrá una operación de insertar elemento o algo así, y esa operación de insertar elemento es la que va a invocar al malloc. Entonces vamos a tener, por ejemplo, por una lista de 5 elementos, 5 invocaciones de mínima al malloc. Puede haber una sexta en la operación crear lista vacía, ahora lo vemos. Entonces luego, recuerden, si lo quiero liberar, voy a tener que recorrer la lista e ir liberando uno por uno. Cada celda apunta a la siguiente y obviamente la última celda, por así decir, a ver, esto me ha traído dolor de cabezas. Cuando uno dice apunta a null, null no es un lugar de la memoria. Null es un valor especial que está definido en stdlib, en la librería estándar donde está el malloc, que es un valor especial del puntero. De hecho es el valor 0, null vale 0. Entonces, si el puntero vale 0, 0 no es una locación válida para un puntero, y se reservó ese valor justamente para marcar que ese puntero no apunta a ningún lado. Entonces cuando uno dice, bueno, tal vez en castellano no apunta a ningún lado, es como que decimos apunta a null. Pero no es que null es un lugar de la memoria y yo ahí dentro tengo un puntero que va a null, ¿sí? Cuando poníamos la flechita mocha era eso simplemente. Adentro de ahí está null. Lo aclaro porque me sorprendió, me lo han preguntado preparando el final justamente y dije, wow, esto es una pregunta que te tendría que haber surgido el primer día, ¿no? Era algo medio básico. En fin, espero que
a nadie le pase. Ahí veo que estoy haciendo Inception y ahora a todos le queda el concepto totalmente cruzado, como en la peli de DiCaprio. Bueno, y acá llegamos al punto. ¿Cómo se representa la lista completa? No es ni más ni menos que un puntero al primer elemento. Después vamos a ver la disquisición de las dos formas de codificar la posición y tranquilamente podemos también traer a colación si tiene centinela o no tiene centinela. Pero en su concepción más básica, como vimos recién, con la definición que vimos recién, es ni más ni menos que un puntero al primer elemento. Ya con eso, con ese puntero recupero todos los elementos de la lista. O sea, a decir verdad, ese puntero al primer elemento puede ser la lista o es la lista. Digo puede ser, ¿por qué? Y porque está la discusión de la posición directa versus la posición indirecta. Hay dos maneras de pensar cómo representamos un lugar dentro de la lista. Y en función de qué posición usamos, después va a terminar cambiando o no a qué consideramos que es nuestro typedef de lista. En el caso, hay dos variantes. O sea, ¿qué es la posición? Es la representación de un lugar dentro de la lista. Podría ser inclusive hasta un tipo diferente. Podríamos tener tipo t-lista y t-posición o t-pos, tranquilamente. Habría dos maneras. Una es decir, la posición es ni más ni menos que un puntero apuntando a la celda que contiene el elemento del cual estoy hablando. Por ejemplo, si digo la primera posición va a ser un puntero al primer nodo. Digo la tercera posición va a ser un puntero al tercer nodo, ¿no? Si uno tiene a la vista todos los nodos de la lista. Pero no es la única manera. Hay otra manera que tal vez hasta cuesta explicarla en palabras, que dice así. Se llama posición indirecta. La posición va a ser un puntero, síganme, no a la celda que tiene el dato. Es un puntero a la celda que contiene un puntero a la celda que contiene el dato. De alguna manera, bueno, por ahí gráficamente se va a entender mejor. Vamos a apelar de nuevo al ejemplo gráfico. Acá tenemos una pequeña lista donde no importa, el único elemento que distingo es el del tercer nodito, ¿no? A ver, cursor querido. Este de acá. Yo quiero representar esta posición de acá. Y vamos a tener entonces el puntero posición directa y el puntero posición indirecta. El posición directa va a representar la posición directa de este de acá y el posición indirecta va a representar la posición indirecta de este mismo elemento. Noten esto. Van a ver que son dos punteros diferentes, pero que están representando al mismo elemento de la lista. Y después vamos a tratar de entender por qué hay dos maneras de hacer lo mismo. ¿Qué decía la posición directa? Decía, vos dame un puntero a la celda que contiene el elemento. Así que nuestra posición directa de ese elemento de allí es ni más ni menos que, ahí tenemos los dos, posición directa, posición indirecta. El posición directa es ni más ni menos que una flechita al registro que contiene el elemento en cuestión. Bueno, espero ninguna duda. ¿Pero qué decía posición indirecta? Decía algo más enrevesado. Decía, dame un puntero a una celda que contenga un puntero a la celda que tiene el elemento. Acá en la pantalla, ¿tenemos alguna celda que tenga un puntero a la celda que tiene el elemento? Fíjense, el elemento es este. Y acá hay un puntero a la celda que tiene el elemento, pero esto no es una celda. Esto es una posición. Pero hay otro que apunta a este de acá, que es este. Y este sí es una celda. Y este sí es una celda que tiene un puntero a la celda que tiene el elemento en cuestión. Así que ¿cuál va a ser la posición indirecta? Ni más ni menos que un puntero a esa celda, que a su vez tiene un puntero a la celda que a su vez tiene el elemento. Parece un terrible berenjenal, pero van a ver que tiene su razón de ser. Por ahí acá les puedo adelantar un poco el para qué existe la posición indirecta. Fíjense que la posición indirecta es siempre un puntero a la celda anterior. ¿Sí? La celda anterior tiene un puntero a la siguiente, obviamente. Entonces la posición indirecta es un puntero a la celda anterior. ¿Y por qué querría yo esta cosa, este berenjenal de la posición indirecta? Bien, hacia ahí vamos. Justamente, la inserción en las listas es donde tal vez brilla la cuestión de la posición indirecta, ¿o no? Vamos a verlo. Somos la función, o estamos queriendo implementar la función insertar en la lista. Entonces, ¿qué me van a dar? Me van a dar un puntero que representa la posición. En este ejemplo vamos a asumir la posición directa.
y un puntero que apunta a la celda que estoy queriendo insertar, ¿sí? Insertar en este caso asumo que alguien más hizo el malloc. Recién les contaba que normalmente insertar hace el malloc. O sea, si quieren, como gusten, o me dieron de parámetro el 25 y yo hice el malloc y cell es una variable local de insertar, o como les decía recién, insertar recibió de parámetro tres cosas: la lista, la posición, la posición directa y la celda. Ya con eso me arreglo. La lista no la necesito. Solo con el puntero este van a ver que me alcanza para hacer la actualización correcta. Un poco a propósito, les estoy allí indicando el valor que contiene la lista, como que es una lista como que fuera ordenada, una lista de enteros ordenada. Y bueno, entonces de alguna manera voy a insertar en la posición siguiente a la actual, ¿sí? O sea, voy a querer insertar, como verán este 25, yo querría que ahora este punterito venga para acá y que de acá vaya para allá. Uno querría. La pregunta es, si me suministran PD y me suministran celda, ¿tengo yo todos los elementos necesarios para hacer esta actualización? La respuesta es sí. Lo primero que hago es esto. Me olvido de ese puntero. Perdón, lo tomo. Antes de olvidarme, primero lo tomo. Lo tomo y ¿dónde lo pongo? Lo escribo acá. ¿Cómo accedí a este siguiente de acá? Bueno, es ni más ni menos que celda apuntado punto siguiente. O celda flechita siguiente, ¿no? ¿Se acuerdan la forma esa de acceder? Cuando tenés un puntero en un registro, lo hacíamos con el guioncito mayor. Entonces, a este de aquí le pongo lo que vale en este momento este de aquí. Acto seguido, ¿qué hacemos? Me olvido, ese no me interesa más. La verdad que lo puedo perder sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo necesitaba para ver cómo continuaba la lista, pero lo salvé aquí. Entonces ahora sí puedo hacer el update y tomo este valor de acá, que lo tengo en mi variable celda, y lo pongo ¿dónde? Como siguiente de ¿quién? De posición directa apuntado punto siguiente, o posición directa flechita siguiente. Noten que pude tomar este de acá y traerlo para acá, tomar este de acá y llevarlo para allá en dos asignaciones, una detrás de la otra. ¿Cuánto es el orden del tiempo de ejecución? Constante, mejor imposible. Bueno, muy bien. Aquí la ventaja era, o bueno, por alguna razón nos habían pedido que lo insertemos a continuación. Pero normalmente te piden insertar en esa posición. O sea, vos querés, si me dan la posición 2, es porque quieren que la celda que viene esté en la posición 2, ¿sí? Entonces ahora vamos a un insertar un poco más parecido a los que uno normalmente hace, que pide insertar antes que el elemento apuntado por el punterito posición directa, usando concepto de posición directa. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, este valor de acá, yo antes lo pasaba para acá, pero ahora no me sirve. Yo necesito, ¿qué es lo primero que necesito? Yo debería poner que este siguiente, que este siguiente de acá apunte para acá. Y que este siguiente de acá apunte para acá. O sea, debería ser así y así. A ver si lo tenemos animado. Tomo este valor, mira, ahí lo tengo. Tomo ese valor de allí y ya lo escribo allí, ningún problema. Esa parte, fíjense que este valor no lo tengo accesible, pero este puntero sí lo tengo accesible. Así que este valor de acá lo tomo, el valor de PD, y lo escribo ¿dónde? En celda apuntado punto siguiente. Ningún problema, hasta ahí vamos. Pero ahora la cosa se complica, porque yo necesito tomar este valor de acá. Necesito yo acceder a esa celda. ¿Para qué? Bueno, para que este puntero ahora apunte para acá. O sea, yo a este puntero de acá lo tengo que hacer valer celda. Pero ¿cómo consigo este puntero de acá? Esa es la dificultad cuando estamos en posición directa. No es trivial conseguir el puntero a la celda anterior. Bueno, justamente, si lo sintetizamos, para agregar un elemento antes de otro, necesitas acceder al elemento anterior de la lista.
o sea, al registro, al nodito anterior de la lista. Hay múltiples maneras de hacerlo. Por ejemplo, recorrer la lista desde el principio hasta encontrar el que te apunta sobre el que estás trabajando, o sea, hasta encontrar el anterior en el que estás parado. Otra alternativa es, bueno, justamente, hacer uso de posición indirecta. ¿Se acuerdan que decíamos que la esencia de la posición indirecta era la posición del anterior? Entonces, si con posición indirecta tenés un puntero al anterior, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo consigo el elemento anterior en la lista? Ya lo tenés, si es que usabas posición indirecta. Y hay una tercera alternativa que se me ocurre, que es usando una lista doblemente enlazada. Pero fíjense que ahí nos dice, siempre se puede resolver, siempre pagando algún costo. ¿Me podrían decir ustedes qué costo pago en cada caso? Pensemos el primero, recorriendo la lista desde el principio. Yo recién había podido hacer la inserción cuando era a continuación, de esa manera por ahí un poco traída de los pelos, en dos asignaciones, es decir, tiempo de ejecución constante. Pero si ahora tengo que yo recorrer la lista desde el principio para conseguir el puntero al anterior, ya no es más constante. ¿Cuánto es el peor caso para encontrar el elemento anterior? Para una lista de n elementos, puedo tener la desgracia de estar queriendo insertar en el último. Se va a tener que recorrer n-1. El orden de n-1 es n. O sea, transformamos algo que era constante a orden n. Tengan ustedes presente que si yo tengo un programa grande que hace muchas inserciones y algo que antes lo hacía en tiempo constante ahora tarda n, me puede estar incrementando el orden de la totalidad del programa. Porque por ahí era n cuadrado, pero porque era constante la inserción. Si ahora es de orden n cuadrado por ahí se me va a cúbico. La verdad que es terrible, es un costo altísimo en tiempo de ejecución. Bueno, no usemos esa opción, usemos otra. Pero guarda que siempre algún costo se paga. Vamos a otra que es fácil de ver, espero. Hacemos una lista doblemente enlazada. Si la hacemos doblemente enlazada, ustedes saben, tenés el puntero al siguiente y al anterior. Entonces la pregunta, ¿cómo consigo el puntero al anterior? Lo tenés. Ahí dice, punto siguiente es el siguiente, punto anterior es el anterior. O como se llamen los punteros al siguiente y al anterior. Ok, vale. Tiempo de ejecución constante, porque también es una asignación. En lugar de simplemente de ir a buscarlo, ya lo tengo en mi mano. ¿Es el anterior o es el siguiente? Ok, y entonces, ¿qué costo se paga en este ejemplo? Bueno, si miran la definición del registro que va a representar los noditos de la lista, vamos a tener que tener ahora dos punteros, además del elemento. Es decir, vos querés en la lista representar los elementos. Eso es lo importante. Los punteros al siguiente y también al anterior son overhead, es espacio que desperdiciás para poder implementar una lista, para el TDA lista. Es decir, ¿qué costo estoy pagando en ese ejemplo? Espacio. Nos aparece un compromiso. En el primero pagábamos tiempo, en el tercero pagamos espacio. Y uno podría decir, bueno, ¿y el del medio? El del medio zafamos. Porque aparentemente con posición indirecta no estoy pagando tiempo, tampoco estoy pagando espacio, porque no estoy diciendo que voy a tener el anterior y el siguiente. Solamente con el siguiente me arreglo si uso el concepto de posición indirecta. Alguien me podría decir, bueno, pero ¿cómo es la posición indirecta del primer elemento? Ok, para hacer la posición indirecta del primer elemento necesito tener uno antes que apunta al primer elemento, es decir, voy a necesitar tener sí o sí centinela. Entonces alguien me podría estar retrucando, si estuviéramos en el aula, alguien me podría estar diciendo, pero entonces el centinela ocupa espacio. Sí, pero un momentito. Cuando ponemos dos doblemente enlazada, incrementamos el tamaño de todos los nodos. Mientras que si usamos posición indirecta, digamos, para todos los nodos significa que para n nodos son n nodos más grandes. En cambio, usando posición indirecta, el centinela ocupa un nodo. Si mi lista tiene 50, ocupa un nodo. Si mi lista tiene 200, ocupa un nodo. Ok, alguien me puede decir, si tu lista tiene 1, ocupa un nodo también en 1, o sea, es el doble de tamaño. Ok, vale, es verdad. Pero realmente, el costo, en mi opinión, en el caso de usar posición indirecta, es bastante caro ese costo. Porque definitivamente no es en tiempo, es muy eficiente,
apenitas un poquito el espacio lo que ocupa el centinela. El verdadero costo al usar posición indirecta es la complejidad del código. Se hace más difícil seguirlo. Así que atención, que eso es un problema complicado si tenemos en cuenta que ya de por sí programar es difícil, no necesitamos andar haciéndonos la vida más complicada, ¿no? Es decir, bueno, a mí me gusta complicarme la vida, así que programo cabeza abajo haciendo la vertical. No hay necesidad. Bastante complicado es programar para que encima nos compremos más problemas. Bueno, pasamos ahora a ver o a hablar de las fases de la compilación. Lo que les contaba hoy, el caminito que recorre un programa desde que, no sé, lo pensamos. Bueno, esa parte no está, ¿no? Desde que lo escribimos hasta que se transforma en un programa que está ejecutando en un dado sistema operativo. Vamos a tener esencialmente dos fases. Después vamos a profundizar más adelante en la materia en esta fase, justamente, cuando estemos hablando de... cuando hayamos presentado los niveles de la computadora, etc. Una de esas fases es la fase de compilación, que corresponde a la traducción, es decir, vamos a estar transformando código C en código en otras formas de código. Hay un pequeño proceso de preprocesado que, bueno, ese traduce código C en código C, increíblemente. Luego tenemos la generación del código assembler. Esto es una peculiaridad que tiene C. Posiblemente sea producto de que tenían la intención de que sea portable, entonces eligieron que haya como un código intermedio que te facilitaba después cambiar. Por ejemplo, el lenguaje ensamblador lo cambiabas en función de la arquitectura que usabas, y medio que por ahí la parte del traductor, se pensaba, después no necesariamente es así, la parte del traductor que pasaba de C a assembler se mantenía más o menos sin cambios, y después por ahí uno cambiaba el lenguaje assembler. Resultó ser que el lenguaje assembler también tiene sus particularidades, pero bueno, se hizo así, se mantiene así incluso al día de hoy. Así que tenemos un traductor que cambia código C por código assembler, y después tenemos un segundo traductor que transforma ese código assembler. Este segundo traductor normalmente se lo llama ensamblador, que traduce el código assembler, que es un lenguaje de bajo nivel, muy cercano al hardware, del cual también vamos a hablar en la materia más en profundidad. Lo termina transformando en lo que se llama código objeto, que es, en la jerga es prácticamente código ejecutable, que le faltan algunos detallecitos para que sean código ejecutable. Los detallecitos que le faltan a ese código objeto para transformarlo en ejecutable son resueltos en la etapa de enlazado o vinculación. Justamente los detallitos que le están faltando, por ejemplo, son las invocaciones a rutinas que están definidos en otros archivos fuente, o por qué no las propias funciones de librería estándar. Entonces se vincula el código que vos escribiste con otro código que también quizás tuyo de otras rutinas, y se vincula también con esas librerías estándares, y la unión de todos ellos, resolviendo las referencias externas, se estructura como un programa ejecutable. Decíamos, un programa en el cual, si querés, le puedes hacer doble clic y funciona directamente. De hecho, el ejecutable es independiente del código fuente, ¿sí? No hace falta tener el código fuente para que ejecute. Vamos a hablar sobre estas cuestiones, si es una traducción o una interpretación, más adelante. Si lo vemos gráficamente, es esta ensalada que está acá. Noten cómo arrancaríamos de acá. Este sería el código que uno escribe. El preprocesado transforma C en C. Claro, C con directivas al preprocesador se transforma en C sin directivas al preprocesador. Ahora hablamos de qué son las directivas al preprocesador. Luego vamos a estar teniendo la fase de traducción, que lo reescribe al mismo programa como si fuera un programa escrito en assembler. Y luego hay una segunda traducción que toma este código en assembler y lo transforma en un objeto. Para nosotros esto es prácticamente transparente. De hecho, hay un archivo intermedio en donde está el código assembler de nuestro programa, que es creado y es borrado, porque justamente es un archivo intermedio. Entonces, a menos de que pidas explícitamente, el compilador lo borra, y nosotros como que vemos que de un punto C llegamos a un OBJ y nunca nos enteramos que en el medio había habido otra cosa. Luego uno habrá generado los .o de las otras rutinas que tenés, de tus propios módulos, y también en la fase de vinculación se junta ese código, por ejemplo el que tiene el main,
con el código de las rutinas, que bueno, normalmente no tiene main, de tus otras rutinas, con librerías estándares también, podrían ser inclusive también librerías armadas por el usuario, pero bueno, normalmente que si usaste un printf, bueno, el código del printf se junta con el código de tu programa y entre los dos genera lo que sería un ejecutable, que en el caso de Windows tiene que tener una extensión particular, por ejemplo .exe, como, no sé, .txt es texto, .doc es un documento, .exe es un ejecutable, pero en otros sistemas operativos simplemente no le cambia el nombre, es un atributo. En Unix se le prende el atributo de ejecutable y ya ese programa, por así decir, se le puede hacer doble clic. Bueno, hablé recién del preprocesador. ¿Qué es esto del preprocesador? Ya lo conocen ustedes, lo que pasa es que no le dijimos el nombre correcto. ¿Qué son las directivas? Las directrices al preprocesador son órdenes que disparan ciertas tareas previas al comienzo de la compilación. Por eso se llama preprocesador. ¿Podría haber un postprocesador? No, porque en el medio ya dejaste de ser C. O sea, el preprocesador era el que transformaba C en C. Acto seguido, el C se transformó en assembler y bueno, ya bueno, por ahí podría haber un postprocesador que le dé directivas en lenguaje ensamblador. Pero bueno, bastante enrevesado es C, así como estamos, como para que encima le demos una vuelta más de rosca. Les decía, seguramente las conocen. Define es una que se usa para declarar constantes. ¿Serían constantes? ¿Tiene algo que ver esto con const que veíamos en la primera parte del módulo? No, es una constante del preprocesador, no es una constante de nuestro programa. Son dos cosas diferentes. Ahora lo vemos con un ejemplo. Y les decía, una que seguramente conocen, el hashtag include, que lo que hace es, en el lugar ese donde vos pones el hashtag include, en ese lugar hay que hacer así. Tenés que abrir el archivo que le estás diciendo, hacer control A, no sé, o pintar todo, control C, y después volver al lugar donde estaba el include, hacer el control B. O sea, un copiar y pegar en ese lugar. Obviamente también el efecto neto de cortar y pegar, borrás la directiva del include, ¿no? Las directivas se van consumiendo y bueno, se van eliminando. Por eso el código C a la salida del preprocesador ya no le quedan directrices al preprocesador porque fueron todas consumidas, fueron todas, bueno, cumplidas, por así decir. Después tenemos una que es un lujo. Sobre todo es muy interesante si la agarran, porque este preprocesador, esta idea del preprocesador, también la tiene Java. Entonces en Java también tenemos los mismos conceptos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo del ifdef o del ifnotdef. Sería, marca el comienzo de un bloque de preprocesamiento condicionado. Si no se entiende ni J, no se preocupen, creo yo que con un ejemplo va a quedar más claro. Y bueno, el endif va de la mano del ifdef o del ifnotdef. De nuevo, ahora con un ejemplo posiblemente les va a quedar más claro. Empecemos por el principio, los define. ¿Qué me sirve? ¿Para qué me sirve el define? Me deja asociar un valor constante a un determinado identificador que va a ser expandido, es decir, reemplazado antes de la fase de compilación propiamente dicha. El define me va a servir para, por ejemplo, tener, ¿se acuerdan cuando decíamos el problema de pasar arreglos como argumento, el tamaño? Bueno, podemos tener una constante que sea en máximo tamaño o máximo tamaño de los arreglos, lo que vos quieras, y con un define al comienzo del programa le asignamos un valor a esa variable y luego en el código usamos la variable. Hacemos el for hasta i menor máximo tamaño arreglo o algo así. ¿Y qué ganamos de esa manera? Es como que sacás factor común todas las apariciones del máximo tamaño del arreglo y en un solo lugar lo estás definiendo. En lugar de vos tener que estar buscando cuántas veces puse que era 5 el máximo y ahora quiero poner 10, en todos lados pones esa variable y después lo definís en un solo lugar con un define, supongo yo al comienzo del programa, o en algún lugar previamente elegido, previamente acordado del programa. Si están pensando, bueno, pero no es lo mismo que declarar un const int. No. ¿Dónde estaría la diferencia? Si hacemos un const int, lo que tenés es, estás declarando una variable, por más que sea const. Estás reservando espacio en el registro de activación. O sea, es una tarea que vas a tener que hacer en tiempo de ejecución. Reservar ese espacio. Y cuando después en la rutina preguntes i menor o igual que tope, si tope era ese const int, tenés un acceso a memoria para ir a buscar ese valor. Mientras que si lo hacías con un define,
el define no existe en tiempo de ejecución, porque el define ni siquiera existe en tiempo de compilación, solamente existe en tiempo de preprocesado. En tiempo de compilación ya desapareció el define. Entonces se va a transformar en algo que normalmente es una constante. Bueno, necesariamente tiene que ser una constante. Y eso deja muy claro el código y no tiene impacto en tiempo de ejecución. La verdad, muy recomendable hacer uso de los define. De hecho, ahora a continuación lo vemos con un ejemplo, si esto en el aire quedó complicado. Y bueno, me imagino si ya no se entendió el define, menos se va a entender cómo funcionan las macros. Porque, ¿qué son las macros? Son funciones. Ahora, son funciones estáticas, ¿sí? Porque es una función que desaparece en tiempo de ejecución. O sea, no puede depender de... No puedo hacer una función a través de una macro, que el usuario ingrese un número y bueno, después con eso hacer algo diferente o qué sé yo. No, tiene que ser algo estático lo que la macro hace. Y de nuevo, si acá con la paupérrima explicación mía no se entendió, ahora lo vamos a ver, espero, un poco más claro con un ejemplo. Acá tenemos el ejemplo. Fíjense que estamos haciendo uso de pi. Definimos a pi como 314. Bueno, chocolate por la noticia, pero ¿por qué esto es importante? Bueno, porque por ahí toda la vida trabajamos en la primaria, no sé dónde aprendimos pi, la superficie de círculo, que yo, 314. Y por ahí nuestro cliente dice, no, estás loco, yo trabajo con 31416. Necesito 4 decimales. Eso significa que tenés que ponerte a revisar todo el código, ver cuándo el 314 era realmente pi y no cuando era 314 porque era 314 por otra razón. En cambio, si lo tenemos declarado así en nuestro programa, vas a un solo lugar, corregís la definición de cuánto vale pi en ese programa, porque te pidieron más decimales, y ya está. Simplemente compilás y ya está. No tenés que ponerte a buscar, y sobre todo cuando uno... no hay, así como les contaba que es fuente de error, ¿no? Gestión de memoria dinámica en C, por ejemplo, o en general, ni que hablar cuando uno tiene que hacer cambios a último momento. Nos ha pasado que nos han entregado proyectos que directamente no compilan porque habían descubierto que, qué sé yo, que había una variable que estaba mal, hicieron un search and replace y la variable era, qué sé yo, era... no se me ocurre, era fo y decía fa y lo cambian los fo por los fa y bueno, los for ahora son far. O sea, rompen, destruyen el programa por hacer un cambio a las corridas. Yo entiendo que también fui alumno, también aprendí a programar en algún momento y siempre me pasaba que el día que había que entregar el proyecto no lo tenía, entonces era toda la noche sin dormir. Justo en esa época no se había inventado el Red Bull, sino hubiéramos estado con el Red Bull inyectado directamente en la sangre, ese tipo de cosas. Lo que hacíamos era, bueno, los termos de café los bajábamos como que fueran de agua. Y por ahí, con suerte, tipo 7 de la mañana llegábamos a tener el proyecto andando para entregarlo a las 8. He estado allí. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado y por ahí revisarlo 5 veces antes de hacer esos cambios así tan bruscos a último momento, porque normalmente el diablo mete la cola y después no compila y no hay... Era mucho peor que no compile a que falle cuando tenía 8 elementos y le borrabas el tercero. Sí, que no compile es obvio. ¿Cómo va a no darse cuenta el docente que directamente no compila? Lo trata de compilar y revienta todo. Mucho cuidado con eso. Esto es una excelente idea para introducir los cambios y que no haya ningún problema, porque se corrige una sola línea y después ese cambio se propaga al resto del código. Ahí tenemos un define para cantidad, que bien podría ser el que les contaba recién, de cantidad de elementos máximos de un arreglo. Y los que vienen después son las macros. Ahora, fíjense la primera, por ejemplo, la de área. Uno podría decir área y me das ahí el radio, entonces el área de esa circunferencia es pi por radio al cuadrado. Eso es una macro. Fíjense que es como una expansión. Pero lo interesante de usar la macro, no gano nada con usar la macro. A ver, no es que gano desempeño por usar la macro. Lo que voy a ganar posiblemente, si la definí bien, es claridad en el código. Y acá yo estoy desde ya hablando de C, pero tengan presente que tenemos también un preprocesador en Java y prácticamente todos los lenguajes de programación hoy en día que se precien traen un preprocesador porque es súper práctico contar con uno. Permite hacer este tipo de cosas que conduce a mejores prácticas como programadores. Miren, por ejemplo, max. Max es una función que recibe 2 números y te va a retornar el mayor de ellos. Claro, pero ¿cómo? Si la macro, ¿cómo? Estamos hablando de que no puede calcular cosas. Bueno, en realidad no está calculando nada. Cada vez que en tu código diga max, va a estar escribiendo, ¿se acuerdan de esta sentencia condicional? Y sí, si A es mayor que B te da A, caso contrario te da B. Realmente funciona.
Lo que pasa es que por ahí, este fragmento de código, por ahí los confundo a ustedes. Imagínate a alguien que no está tan canchero con C. En cambio, una invocación a max A, B, y medio que es obvio lo que está haciendo. Inclusive sin mirar la documentación, ya debe ser el máximo entre A y B. Tampoco vamos a ser tan taimados de llamar la macro max y acá dar vuelta el símbolo, ¿no? Eso se llama, bueno, ofuscación de código, existe. Hay un lenguaje de programación que toma ese ejemplo tonto y lo lleva al extremo. No sé si escucharon hablar, se llama... ¿Cómo es que se llama? Brainfuck o Mindfuck. Y no me hagan traducir qué significa porque voy en cana. Y es un lenguaje totalmente a propósito para que no sea legible. Vos escribís código en ese lenguaje de programación y obviamente te queda el cerebro reventadísimo. Y bueno, hay gente que se divierte haciendo esas cosas. Si quieren, googleen el nombre. Si me equivoqué, van a terminar cayendo en una página de pornografía, pero no era la intención. Pueden chusmear, es muy interesante mirar la página de los Hola Mundo, los Hello World. En Wikipedia están 60, 70 lenguajes de programación. Uno de ellos es este que les decía. Y ahí pueden cotejar qué tan simple o qué tan complicado es lograr el Hola Mundo en los distintos lenguajes de programación, de los que están activos y de los que ya no se usan más también, como para ir comparando y ver si estamos mejor que antes o no. Bueno, usemos estas macros y estas constantes en algún fragmento de código. Por ejemplo, ahí estamos recorriendo lo que les contaba, declaramos un arreglo y Kant es el tope. Entonces después, si llamo una función, puedo usar esa misma constante y no me voy a pasar de largo, lo uso de esta manera, ¿no? Si arranco en 0, corto en i estrictamente menor que el límite. Y miren esto, estamos usando, calculamos el área y después hago el máximo entre i por 5,2, vaya uno a saber por qué razón, el código me lo pedía, o el área. Noten que la verdad que queda más legible. Está bien, por ahí están pensando, pero en Java queda más lindo. Obviamente, porque estamos hablando de un lenguaje de la década del 70 y Java es prácticamente del año 2000. O sea, pasó mucha agua bajo el puente. Pero la verdad que hacer un uso sensato de constantes y macros embellece y mucho el código. Dicho esto, bien pueden tener perfecto el proyecto sin haber usado ni una sola macro ni una sola constante. Pero bueno, son recomendaciones que no es obligación que los usen ahora, pero sí es interesante que por ahí adquieran el hábito y después cuando terminen, si es que alguno de ustedes termina trabajando de programadores, logren tener código de mejor calidad, porque si hacemos código de mejor calidad, sufrimos menos después. Sufrimos menos después cuando nos toque mantener ese código, ¿no? Incorporarle nueva funcionalidad o por ahí quitarle errores que sin querer le introdujimos. Bueno, esto con respecto a los define. Dos palabritas con respecto a los include. Los include son justamente, normalmente uno toma el archivo de encabezamientos, de headers, por eso la extensión a lo que uno le hace include termina en .h. ¿Y qué son los encabezamientos? Bueno, son las declaraciones y no las definiciones de las funciones que estás tomando prestado de otro módulo. Más aún, como decíamos, son las declaraciones y no las definiciones. Y más aún, en general, por ejemplo, las funciones, los procedimientos, van a estar todos declarados como extern. Ahora, no se pierdan. Yo en mi programa principal incluyo el encabezamiento, por ejemplo, rutina.h, y en ese .h tengo declarado como extern todo lo que va a estar presente en el .c. Sería rutina.c. ¿Se entiende por qué va extern en el .h? Porque el .h, con el include, ese código se mete adentro del programa principal. Y está bien que en el programa principal diga, yo no tengo la definición de esta función. La definición de esta función está en otro archivo. ¿Sí? Como que cierra la cosa. Esto lo enfatizo porque suele ser algo que trae dolor de cabeza a Fede y al resto de los docentes de la materia, cuando estamos, sobre todo si arman un proyecto con módulos, los módulos, bueno, no los manejan bien, por así decir. Hacen un desastre. Así que, bueno, viene por acá la mano. Es muy importante que el .h tenga declarado todo como extern. Lo único que no va como externo son los tipos de datos, obviamente, porque son tipos de datos, pero que sean rutinas y funciones y procedimientos, tienen que ir sí o sí declaradas como extern. Y si no te compila, es que alguna macana estás haciendo. Justamente, después lo terminarán cambiando y le hacen include al .c. Y bueno, eso es cualquier cosa. Hacerle include a un .c no es el espíritu de los módulos.
Nos queda pendiente hablar dos palabras del preprocesado condicional, que era hacer uso del if-def, end-if o el if-not-def, end-if. Lo que uno hace es dentro del if-def, end-if o el if-not-def, end-if, abarcar un bloque de sentencias. ¿Sentencias que del preprocesador? No, un fragmento de código C. Y va a pasar lo siguiente. Si está definida la variable del preprocesador, esta que está acá, este bloque se va a compilar. Si esta variable no está definida, este bloque se borra del código. ¿Me siguen? O sea, vos podés tener un fragmento de tu programa que se compila o no se compila en función de una cierta variable está o no está definida, variable del preprocesador. Es decir, esta variable de acá tiene que estar definida con un hashtag define. Siempre hablando de variables del... No es una variable del programa, es una variable del preprocesador. Ok. ¿Y cómo anda el if not def? Al revés. Si esta variable no está definida, este bloque se compila. Si esta variable está definida, este bloque no se compila. Les voy a mostrar un ejemplo que es el que por ahí me resultó muy interesante la primera vez que lo vi. Que tiene que ver, siempre con los ejemplos se entienden las cosas, tiene que ver con lo que hacemos los programadores cuando un programa no nos funciona bien. Y nos entra la duda de decir, che, pero ¿cuántas veces ejecutó el for? Estoy recorriendo un arreglo y lo hizo 10 veces o 9 u 11. Bueno, ahí tenemos la variable i. Y lo que hacemos es, terminado el for, es imprimir. Imprimir cuánto vale, bueno, no i, cuánto vale el acumulador. Pero esto es un cartelón, digamos, es un printf de depuración. Yo en el programa final, por alguna razón, este código, esto fin de bucle, dos puntos y lo que vale, no lo quiero. ¿Qué haríamos todos normalmente? Y los cartelones los voy buscando y les voy poniendo barra barra, no los comento. Hago barra asterisco, asterisco barra, lo que sea. Los voy borrando uno por uno. Ahora, si tu programa es grande, estar borrando los carteles de depuración es un rollo, te lleva un buen rato. Haciendo uso del preprocesado condicional, miren lo que podemos hacer. Decir, en la primera línea de código, hago hashtag define debug. O sea, este código, si está definido debug, va a generar los carteles de depuración. Y si yo comento, le pongo barra barra comento, este código no va a generar los carteles de depuración. O si querés se puede hacer un define producción y acá decir if not def producción. O sea, marco cuando está para producción o marco cuando está para depurar. Como gusten. En un caso usamos if def, en el otro caso usamos if not def. Ahora, esto está maravilloso porque corrigiendo una línea de código puedo estar salteando no un bloque, por ahí 25 bloques. O sea, puedo llenar mi código de carteles de depuración que me tiren por la impresora, por la pantalla, que guarden en un archivo, lo que fuera. Todo código de depuración. Y cuando logro que el código funcione como yo quería, ahí le pegamos la compilada sin ese define. Y bueno, lo mismo se puede hacer también a nivel del compilador. El compilador tiene un parámetro, nunca me acuerdo, creo que era menos de, ya ni me acuerdo de memoria los parámetros. Hay un parámetro con el cual le pedís que genere los símbolos de depuración o no. Normalmente se lo ponemos siempre que estamos desarrollando un código y en la versión final compilada ese parámetro de depuración se lo quitamos. Esto es algo parecido, pero no a nivel del compilador, sino a nivel del código fuente. Gran mecanismo esto del preprocesado condicional. Si le sabemos sacar el jugo desde ya. De nuevo, como les contaba antes con el define de los valores y de las macros, vos podés hacer la totalidad del proyecto y que ande a la perfección sin haber usado preprocesado condicional. Pero, insisto, si le agarran la mano a esto, se van a transformar en programadores más refinados. Yo podría ser, ¿por qué no? Son muy famosas las entrevistas. La vez pasada hubo una conferencia ahí de Google, creo que el lunes pasado, sobre cómo son el reclutamiento que hacen ellos. Que bueno, Google es una de las 4 compañías más grandes del planeta. Y que justo las 4 compañías son de tecnología. Por eso mencionaba el 4.
hay preguntas muy locas en las entrevistas de cuando vas a buscar trabajo en Google, como programador inclusive. Te preguntan, qué sé yo, cuántos afinadores de pianos hay en Bahía Blanca. Y tenés que contestarlo sin googlear. O sea, y vos decís, ¿qué diablos tiene que ver que me preguntes cuántos afinadores de piano hay en Bahía Blanca? Bueno, son preguntas que a veces no importa la respuesta, sino que importa cómo buscas la respuesta. Y la verdad que si yo tuviera una empresa, si armo la empresa, podría preguntar esto, ¿cómo haces para comentar un cartelón dentro del código? Y si el alumno, o el postulante en este caso, hace uso de la funcionalidad del preprocesador, te das cuenta que es una persona refinada como programador, entonces posiblemente va a ser de mejor calidad el código que construya, independientemente de que use o no use el if-def debug o if-not-def debug o qué sé yo. En fin, volvamos al último temita que nos quedaba desarrollar. Les voy a hacer un comentario sobre la conversión de tipos, porque lo necesitamos para el tema que nos queda. C tiene funciones de librería estándar para asistir en la conversión entre los tipos de datos. Recuerden que es bastante elemental, acá no hay, como en Java, esas conversiones, no tenemos los métodos de clase, olvídate nada de eso. Entonces hay una función de librería que nos deja transformar, por ejemplo, cadenas de caracteres a enteros, o sea, una cadena de carácter, la cadena que tiene el 1, seguida del 2, de la letra 2, seguida de la letra 3, lo transforma en 123. O sea, esa es una función de librería bastante cómoda. La podríamos hacer nosotros, pero como les decía hoy, normalmente si hacemos uso de la función de librería, nos va a quedar un código más eficiente. Otra, ¿por qué no? Tenemos la que nos traduce de enteros a long, o sea, a enteros de precisión, de mejor precisión, de doble precisión o enteros de más precisión. También tenemos el que nos transforma arreglo de caracteres a floats. En este caso es a floats de doble precisión, de strings a reales de doble precisión. Justo porque le puse double, ¿no? Si no sería float ahí también. Y por qué no tenemos la inversa, la que transforma. Noten que acá recibían todos un string y retornaban algo del tipo que tenía sentido que fuera. Y acá es al revés. Recibe un entero y retorna un string. Pero, recibe un entero y algo más. Bueno, porque traduce a strings con formato. O sea, vos le das un formato de cómo querés que te escriba el número. Es como cuando le das formato de celda en Excel y le decís cuántos ceros al principio. En fin, ese tipo de cosas. Eso lo pueden googlear o buscar en el libro si les interesa usar el I2A. Y habiendo dicho esto de que podemos transformar cadenas de caracteres que representan números en números, podemos tocar el último tema que nos quedaba, que era cómo hace C para acceder a los argumentos en la línea de comandos. Y les decía que por ahí, más que la forma de hacerlo es muy simple, es la misma manera que utiliza Java, porque bueno, Java en definitiva usa lo mismo que usa C, usa lo mismo que usa C++, que es lo mismo que usa C, y tal vez la dificultad principal es entender qué diablos es la línea de comandos. La línea de comandos es algo que era la manera en la que se manejaban las PCs en la década del 80, cuando el sistema operativo no era Windows, era uno que llamaba DOS, por ejemplo, PCM, había un montón. Pero en particular, o Unix también, era un sistema operativo de texto. No había mouse, no había pantallas gráficas, no había doble clic, no había portapapeles. Lo único que tenías era un cursor parpadeando en la pantalla y vos escribías comandos y la computadora hacía ciertas cosas con esos comandos que vos escribías. Entonces, como los comandos entraban en una línea, eso se llamaba línea de comandos. ¿Vieron? Siempre la gente de computación poniendo nombres súper creativos a las cosas. Y justamente si vos estás invocando en la línea de comandos a un programa escrito en C, en la línea de comandos le podés pasar argumentos. Si el programa se llama Pepe, podés poner Pepe espacio y pones ahí el parámetro, le pones 123. Le estás pasando al programa Pepe el argumento 123. Y lo que permite C es acceder a todos los argumentos que le estés pasando. ¿Y dónde los recibís? Bueno, si nuestro programa arranca en el método main, bueno, en este caso en el procedimiento main, perdón, se me escapó la palabra método, ¿no? Es o función o procedimiento, este es void, lo declaré void, va a ser procedimiento, van a ser justamente los argumentos de main. Y va a recibir dos cosas. Un entero
Y, epa, ¿qué es esto? Esto parece puntero a carácter, sería un arreglo, un string, pero en realidad es un arreglo de arreglos de caracteres. O si quieren es un arreglo de strings. ¿Y a qué no saben qué es este número de acá? Obviamente, como corresponde, lo recibí sin la dimensión, porque así se reciben. Bueno, este número que está acá, como se estarán imaginando, es la cantidad de elementos que tiene el arreglo de strings. Y lo que vamos a tener allí, bueno, en este caso, este código sí ejecuta. A ver, no ejecuta porque me falta el include para el printf, pero bueno, casi ejecuta. Lo pueden corregir ustedes si lo quieren probar. Este código lo que va a hacer es imprimir por pantalla este parámetro de acá, que les va a estar diciendo cuántos argumentos recibió. Y luego, miren esto, arrancando en 1 hasta que lleguemos a argc, va mostrando cada uno de los parámetros. ¿Por qué arranca en 1 y no en 0 como todo arreglo? Bueno, en realidad sí arranca en 0, lo que pasa está la convención de que el primer argumento es el nombre del programa. Si yo pongo en la línea de comandos pp espacio 123 enter, va a tener dos parámetros donde argv0 va a ser Pepe y argv1 va a ser, atención, va a ser el string 123. Si tu código lo tenía que procesar como un número, bueno, tenemos que invocar en ese caso el a2i para que me transforme el string en un entero. Es decir, los argumentos van a ser las posiciones de 1 a argc-1, ya que el 0, el argv, bueno, si argc y argv son las dos variables que pasamos, ¿no? Vos le puedes poner el nombre que quieras. Los de que van desde el 1 hasta el argc-1 son en sí los argumentos que te habían pasado. Y lo que les decía recién, lo dejo acá escrito también por si se olvidan o miran directamente la transparencia. Los argumentos son siempre strings, incluso al tratarse de números. Entonces, si vos lo querés, si realmente era un 123 y no la cadena de caracteres 1, 2, 3, debes hacer allí el cambio de tipo usando, bueno, ¿por qué no?, las funciones de librería que les comentaba recién. Con esto quedamos en condiciones de cerrar el módulo y de retomar a partir del próximo lo que habíamos dejado en su momento, que habíamos empezado a hacer nuestras primeras armas en la aritmética computacional. Vamos a retomar ese tema y vamos a continuar viendo ahora sí cómo se representan los números con el sistema numérico con base y con las peculiaridades del caso. Pero en lo que respecta a C, dejamos acá.